Y bueno, en las clases prácticas vamos a ver algunas cuestiones que podemos profundizar. Bueno, arranco. Bueno, acá está el índice. Vamos a hablar de la sanidad y la nutrición. Las enfermedades también tienen que ver mucho con la sanidad y la nutrición, con el estado de las colmenas. Hay enfermedades de la cría, de la abeja adulta. Vamos a describir algunos virus y al último hablar un poco del PEC, que es el pequeño escarabajo de la colmena, que si bien esta no es una enfermedad, es una plaga. Les voy a compartir algo que publicó Senasa. Hay que aclarar que acá en Argentina todavía no está, que ahí están los países limítrofes, pero acá todavía no llegó. Así que bueno, les voy a compartir algo de Senasa, más que nada para que tengan una noción de lo que es el PEC. Bien, como decía recién, para hablar de enfermedades tenemos que también hablar de sanidad. Cuando una colmena más sana está, menos propensa a enfermedades se expone. Así que vamos a hablar un poquito de sanidad. Para eso es necesario tener una reina nueva y vigorosa, el estatus nacional acorde a los requerimientos de la colonia, más que nada en base a la época del año, evitar situaciones de estrés, traslado, ubicaciones inadecuadas, con mucha humedad, muy cerca del piso, hábitat limpio y cuadros saneados, es decir, hacer una rotación de cuadros. Después tenemos la disponibilidad de agua potable, fresca, de calidad. La colmena usa bastante agua, así que también es importante. Y después las suficientes nodrizas, que son las abejas que alimentan y cuidan a las crías, y suficientes pecoreadoras para aprovechar los recursos florales que hay en cierta época del año. Y después, la relación entre nutrición y sanidad, no hay mejor remedio para una colmena que una buena entrada de néctar y de polen. Bien, acá tenemos se puede ver la cría abierta, la cría cerrada. Acá estamos hablando de los días de la metamorfosis de la abeja. Tenemos la loca europea, la loca americana, la cría cesificada y la barroa. Bien, enfermedades de la cría, tenemos enfermedades bacterianas, que es la loca americana, bacteriana, que es la loca europea, enfermedades fungales de la cría, que es la cría cesificada, enfermedades virales de la cría, que es la cría ensacada, y la barroasis. Esas son las enfermedades de la cría. Ahora las vamos a enumerar y vamos a hablar de cada una de ellas. Y después tenemos la abeja adulta, la nosema, la barrosis, que está también de la cría de la abeja adulta. Vamos a hablar un poco de la relación entre la varroa y los virus. Los virus generalmente atacan a la colmena cuando hay una carga alta de varroa. Los virus de la celda real negra, virus de la sala deformada, virus de la cría sacada, virus de la parálisis aguda y virus de la parálisis crónica, y un poco de amebiasis, que también está muy relacionada a la nosema. Va a haber mucha información, que la idea es, no, tampoco es atosigar con la información, pero bueno, más que nada para que lo vean. Bien, empezamos. Loca americana. Ahí se ve bien, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, 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 se ve bien. Perfecto. Bien. Loca americana es una enfermedad grave que afecta a la cría en estado de larva. Hay que decir que la loca americana hace unos años era una complicación para la apicultura. Hoy en día no se ve tanto, algunos casos hay, pero no tanto. Cuando yo empecé hace unos años era una complicación la loca americana, más que nada por el tema de la gravedad que tiene esta enfermedad y por el contagio, cómo se contagia rápidamente. Es producida por una bacteria,
que se llama Bacillus larvae, que es un microorganismo que tiene una forma como de bastón o de bacilo. Una característica fundamental es su capacidad de formar esporas, las cuales son extremadamente resistentes. Ahora vamos a ver que a la temperatura, en la cera, en la miel, duran por años y a ciertas temperaturas. Incluso hasta cuestiones como el cloro, son muy resistentes. Las esporas pueden sobrevivir durante años en paneles con cría, putrefactas, en los restos de larvas y otros materiales. Pueden sobrevivir durante años en paneles de cría con esporas que tienen hasta 300 tolerancias hasta temperaturas hasta de 30 minutos de 100 grados centígrados y 15 minutos en 120. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, funde la cera, imagínense que tiene una gran tolerancia a altas temperaturas. Resisten acciones desinfectantes como a los químicos, como el cloro, y a la radiación ultravioleta por más de 20 minutos de exposición. Acá están las fotos, acá se puede ver los cuadros, más que nada los cuadros negros, cuando la colmena empieza a tener loque, tiene un olor muy característico, muy fuerte, y, y lo que provoca son los cuadros negros, los opérculos hundidos, se empiezan a hundir los opérculos, porque como la larva se muere, el opérculo se hunde, y se hace una prueba que es como la prueba del palillo, se le mete un palito a la celda y sale como un chicle. La larva está como, acá en la foto se ve claramente de cómo la larva está dentro en este estado. Cuando tenemos este estado, si bien hay que hacer un análisis de laboratorio, ya con esta imagen nos damos cuenta que tiene loco americano. Eh, las larvas son más susceptibles de los 24 horas, de acuerdo con las condiciones de conservación, pueden sobrevivir en el ambiente por muy largo tiempo y recién después de 30 años comienzan a presentar una disminución de viabilidad. O sea, acá imagínense que son muchos años. La larva de 24 horas de vida con 10 a 25 esporas se infectan, mientras que las larvas de más de 48 ya necesitan miles de esporas para enfermar. Por eso las primeras horas de la larva son cruciales para la infección, para la contaminación. Las abejas nodrizas pueden albergar esporas tanto en la superficie de su cuerpo como también dentro de su tracto digestivo, es decir, cuando alimentan las larvas, ahí es donde se produce el contagio. Y las esporas son responsables del inicio del ciclo de la enfermedad, y una de las larvas, una vez que ingieren el alimento de la nodriza, se contamina. Bueno, las esporas ingresan a la colmena por medio de las abejas pecoreadoras, las abejas que salen a buscar el alimento, las traen en el buche melario, y las abejas pilladoras también, cuando van a pillar colmenas infectadas. Esto se da mucho también cuando había colmenares abandonados o cuando había poca atención y la abeja en el campo sale a buscar alimento y se encuentra colmenares abandonados, o es muy probable que tengan. Con la barroa pasa lo mismo, pero bueno, con este caso con la loque es muy, muy común. Las herramientas del apicultor, cuando uno a veces usa la misma pinza para ver distintos apiarios y si alguno está contaminado, bueno, las herramientas del apicultor. Cualquier intercambio de material proveniente de colmenas enfermas, cuando uno pasa de cuadros, por eso no está muy aconsejable pasar cuadros de una colmena a otra, porque pueden estar enfermas. Introducción de cuadros de cría infectada o la alimentación con miel contaminada. Esto también es bastante común porque si no se ve la loque en la miel, entonces uno alimenta y está contaminando la colmena. Bueno, manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones, como de varias enfermedades, la cría salteada. Uno cuando levanta un cuadro de cría ve que en vez de tener un cuadro de cría parejo,
Ahora vamos a ver la foto, ahí es cría salteada, porque al haber larvas muertas, las abejas la limpian y la reina vuelve a poner el huevo, entonces ahí se genera un desorden de días. Entonces hay abejas que están hay cuadros con celdas operculadas y otras con huevos. Cuadros manchados, más que nada con centinela para negros. Los opérculos hundidos, como veíamos en la foto anterior, roídos por la acción de las abejas limpiadoras que intentan sacar las larvas muertas, y eso también genera una infección, un contagio cuando la abeja limpiadora saca la larva infectada. Los opérculos pierden su color característico, su color café, su color amarillo medio marroncito, y se torna ya castaño oscuro, los cuadros se empiezan a poner negros. Eso es síntoma de loca americana. Las larvas muertas por la loca americana tienen una consistencia viscosa, como veíamos en la foto recién, es como un chicle. Bueno, cuando mete el palito y levanta, así saca, se queda pegado y saca como un hilito. Las escamas oscuras y duras en las celdas que contienen millones de esporas, y las larvas comienzan a descomponerse, desprendiendo un olor fuerte muy, muy característico que se detecta fácilmente. O sea, uno cuando abre la colmena, si ya tiene loque, es fácil de identificar porque es un olor muy característico y muy fuerte. Como digo, yo hace unos años que no veo, me ha tocado, antes de pandemia, una piedra abandonado, ver loque. Acá están los cuadros de cría, como les decía recién, la cría pareja, ¿no? En este cuadro, y la cría salteada en el otro, que tiene huevo, está vacío, y en el otro tiene una cría pareja. Es muy fácil de darse cuenta. De todas maneras, este síntoma de la cría salteada es en bastantes enfermedades, no solamente en la locura. Ante una sospecha de loca americana, lo que hay que hacer es un aislamiento de la colmena, o sea, sacarla, hay que ver si hay más colmenas infectadas dentro del apiario, pero bueno, retirar la colmena. Si la sospecha de lo que es fundamental sacar la colmena afectada, más que nada para evitar la propagación. Como les decía recién, es muy contagiosa, es fácil de contagiar. La prueba en el apiario, se pueden realizar la prueba sencilla con el palillo y observar, y si es lo que ya ha confirmado, retirarla, la colmena. En contacto con las autoridades. SENASA tiene una aplicación, en el caso de ser lo que es una enfermedad muy, muy compleja y muy contagiosa, entonces ante el mínimo sospecha hay que avisar. Hay una aplicación de SENASA, o bueno, el laboratorio, acá por ejemplo en La Plata tenemos el Ministerio de Desarrollo Agrario que tiene un laboratorio. Si bien la prueba del palillo da como una certeza de que es loca americana, llevar el resultado final va a ser el laboratorio. Mejorar el control de calidad de los productos. Eh, bueno, acá me quedó. Ahí está, diagnóstico. Bueno, ¿qué hacer? Hay bastantes distintas maneras de actuar con el tema de la loca americana. En principio, erradicar las colmenas, destrucción por fuego, es lo más efectivo. Si uno tiene pocas colmenas infectadas, lo que conviene hacer es eso, ya erradicarlas y perder algunas colmenas del apiario, pero no se propaga en todo el apiario. Y cuando ya hay más colmenas infectadas, es la erradicación parcial. Dentro de la erradicación parcial tenemos el paqueteo, que lo que se hace es sacar el material vivo, es sacar la abeja y pasarla a un paquete, o sea, con todo material nuevo, alimentar para que tenga alimento nuevo con jarabe la abeja. Y después tenemos el trasvase doble y trasvase simple. El doble es más efectivo que el simple, pero bueno, lo más efectivo
es el paquete, que es lo que generalmente se hace. Se saca toda la abeja y se la ponen en todo material nuevo, con alimentación artificial, con un buen jarabe, más que nada para que la abeja ingrese jarabe eh, limpio al buche melario. El uso de antibióticos está prohibido. En su momento se usaba mucho la oxitetraciclina, pero bueno, desde el año 2016 se comprobó y está aprobado por SENASA que no hay que usar, está prohibido usar antibióticos, porque en realidad hay con un sistema de paqueteo o no resulta el tema del antibiótico, porque además puede generar resistencia. Bien, pasamos. Loca europea. La loca europea también es una enfermedad de la cría. Es causada por varias bacterias que actúan independientemente o conjuntamente y provocan su muerte antes de la perculación de la celda. La que vimos recién es cuando la celda está perculada. Esa es la diferencia. Hay varias diferencias, pero una de las diferencias es la, la que está, una con la cría abierta y la otra con la cría cerrada. Eh, También es conocida como la loque benigna, la loque agria, la loque ácida y la loque de la cría abierta, porque cuando uno ve las larvas, todavía no está perculada la celda, así que cuando levanta el cuadro ya se ve, ya vamos a ver alguna foto. En cambio, la loque americana hay que perforar la celda, porque ya está perculada. La loque benigna porque es menos agresiva que la loca anterior. Eh, Aunque es una infección polibacteriana, su agente primario, como hay varios, pero el agente primario es el Mycococcus pluton, y la enfermedad sin este agente no se desarrolla. Son susceptibles las larvas de 3 a 4 días y más raramente hasta 7. Volvemos también al principio. Las larvas, cuanto más joven, son más propensas, como hablábamos recién de la loca americana. Las que infectan por vía oral, lo mismo, la nodriza por lo general alimenta, eh, y ahí cuando alimenta la larva lo consume y ahí se contagia. La larva le afecta al intestino medio y el germen se multiplica ahí en el intestino y provoca la muerte de la larva. Todas las larvas mueren antes de llegar a la fase de pupa, es decir, no se desarrollan. Ahora vamos a ver una foto. Y a diferencia de la loca americana, es común encontrar larvas muertas en la cría abierta. O sea, cuando uno levanta el cuadro, se da cuenta que el color de la larva, en vez de ser blanca nacarada, está con otro color, y bueno, eso es un síntoma de que la cría abierta, la larva está muerta, es loca europea. La mayoría muere 1 o 2 días antes de que se opercule, eh, y el resto durante el primero o segundo día después de la perculación, pero lo más probable es que lo hagan, se muera antes de, de que se opercule la celda. Acá se ven las fotos, como les decía recién, la larva de blanca se empieza a poner en un color oscuro, es un salmón, un color marrón claro. Esto sí se ve, es comúnmente, más que nada cuando hay mucha humedad o en otoño, cuando hay cortes de flujo de néctar y hay un estrés en la colonia está muy grande y no tiene recursos, puede llegar a ver loca europea. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta y todo, pero la loca europea es más común verla. Como les decía, la loca americana no. Dicen que hay un rebrote, pero por suerte yo hace unos años que no veo. Bien, ciclo de la enfermedad. Las larvas de menos de 2 días son infectadas cuando consumen el alimento contaminado con esporas, como decíamos recién. La forma de contagio es igual que la loque americana, es cuando la nodriza alimenta a la cría, ahí se produce el contagio. Las larvas enfermas o muertas
contienen un sistema digestivo con gran cantidad de microorganismos que constituyen la principal fuente de infección. Las nodrizas llevan los gérmenes a la cría con la papilla alimenticia, con la alimentación. Estas esporas germinan rápidamente y se multiplican en el intestino. Y las abejas limpiadoras que intentan remover las larvas se contaminan, o sea, se hace un círculo vicioso dentro de la colmena que la nodriza contaminada alimenta a las larvas, contamina a las larvas, la larva se muere y la abeja que limpia cuando va a limpiar se contamina también. Y después la nodriza durante el cambio de alimento. O sea, fíjense también cómo se nombra la alimentación dentro de las enfermedades. Por eso cuando empecé la clase les decía que una sanidad está también muy relacionado a una buena alimentación. Son fuentes de infección de la loca europea, la miel. Esto es importante, la miel es un contagio muy frecuente cuando se alimenta, cuando uno alimenta con miel que no conoce la procedencia o es lo mismo, a veces uno no se da cuenta si tiene a simple vista, entonces es un error alimentar con miel. La cera, el polen, son productos también que están adentro de la colmena, así como todos los materiales que se ponen en contacto con la colonia enferma. Los zánganos y las abejas pilladoras pueden ser vectores porque se meten en las colmenas y vuelven a su colmena de origen y traen la enfermedad. La falta de néctar, el polen o agua, plaguicidas agrícolas también, la mala regulación térmica y otros factores. Este factor es el que yo he visto acá en la isla, en Berizo. A veces cuando hay inundaciones y la colmena no está en un caballete muy alto, por ejemplo, y tiene mucha humedad, o antes de que comience el otoño, cuando se corta bruscamente el recurso natural de néctar, eh, la abeja, la colmena genera un estrés y eso ha provocado, yo he visto casos de loque europea, más que nada con estos factores. Cuando las larvas mueren, son retiradas por las obreras de la celda vacía y de esta manera se observan larvas desarrolladas y huevos presentando el panal con distintas edades llamada cría salteada. Como decía recién, cuando hay cría salteada es un síntoma, también puede ser loco europea o loco americana, o ya vamos a ver otras enfermedades, porque lo que sucede es que en vez de tener una metamorfosis pareja de todo el cuadro, hay algunas larvas que se mueren, por lo tanto, algunas larvas continúan el proceso de metamorfosis y otras las limpian. Entonces eso provoca que el cuadro tenga cría de distintas edades y eso provoca la cría salteada. La difusión de la loca europea es el estrés nutricional, ambientes húmedos y fríos, la presencia de nosema, que ya vamos a ver. La nosema también está muy asociada a la alimentación y a la humedad, la mala alimentación, eh, los manejos de desequilibrios biológicos, y todos estos puntos favorecen al desarrollo de la enfermedad. Y acá vuelvo a poner que no hay una mejor relación, es una buena entrada de néctar y de polen, que eso hace más que nada levantar y curar a la colmena. El control de la loca europea, no comprar o usar reinas de origen dudoso, que pueden estar viejas o enfermas, usar reinas jóvenes de buena procedencia, si es de criadero mejor. Los criaderos tienen un protocolo de sanidad con peritos sanitarios, entonces eso favorece mucho a tener un buen control sanitario. Así que si la reina es de una cabaña es mucho mejor. No utilizar paneles viejos o material dudoso, tener agua limpia. El agua es muy importante para las abejas. Yo he visto últimamente que se está poniendo bebederos cerca de las colmenas, quizá una práctica que se hace bastante, pero bueno, yo lo veo no hace mucho. Es muy importante el agua para las abejas.
Y bueno, después realizar una buena invernada. Cuando hay una buena invernada, después de la primavera la colonia está preparada, la colmena está mucho más fuerte, entonces es menos propenso a la loca europea. El control, conviene suministrar a la colonia enferma una alimentación estimulante, como hablábamos recién. Eh, Cuando uno le da alimentación, lo que provoca es que consuma un jarabe inocuo y propenso para buena alimentación, y se vaya limpiando la contaminación. Si la enfermedad está muy desarrollada o ocupa gran parte de la cría, lo más aconsejable es la destrucción. Yo, para ser sincero, la loca europea no vi así una colmena tan atacada, sí con una buena práctica de manejo, con una alimentación artificial, lo hemos podido resolver. También a veces alguna torta proteica para alimentación de proteína. Eh, pero bueno, la loca europea con una buena alimentación yo lo he podido resolver. Eh, bueno, acá lo que dice es que conviene si el caso es muy agravado, la destrucción de una colonia, pudiendo utilizar el mismo material luego de una buena desinfección. Bien, pasamos esta es una enfermedad de la cría, fungia, es un hongo que se llama cría yesificada, en realidad se llama ascoferosis, pero acá se le dice cría yesificada porque el hongo provoca que la larva quede como un yeso, blanca, dura, como algo petrificado, por eso se llama cría yesificada, también es muy común acá, ahora vamos a ver cuáles son los motivos. Pero también es una enfermedad que interviniendo y haciendo unas buenas prácticas de manejo eh, se puede resolver. La crisis cesificada es una micosis, es un hongo eh, invasiva que afecta exclusivamente a las larvas en desarrollo, está muy asociada también a la temperatura. Ustedes saben que las colmenas adentro tienen que tener 33 grados más menos uno, o 34 grados más menos uno, y con un poquito menos de temperatura dentro del nido ya se genera el hongo. Entonces, ahora vamos a ver, pero es muy importante la temperatura y la humedad también. Es una enfermedad micótica más frecuente de la abeja productora de miel y es producida por el hongo Ascofera apis. Eh, Manifestaciones clínicas de la cría cesificada. El proceso se desarrolla en la cría de las abejas y son susceptibles en todas las larvas. Se infecta con las esporas del hongo a través del alimento contaminado que le suministran las nodrizas. Los esporos son ingeridos por las larvas con el alimento. Fíjense que es igual que la loca europea, la loca americana, es con la alimentación. Y de esta manera ocasiona la infección. Para que se produzca la enfermedad, el hongo debe proliferar desde el intestino de la larva, o sea que contamina y en el intestino volvemos también al sistema digestivo y también a la alimentación. Son ítems a tener muy en cuenta en la colmena. El grado de infección y la severidad depende de la dosis de las esporas ingeridas por las larvas y la dispersión que hagan las nodrizas. Y paulatinamente disminuye la población de las adultas. Este debilitamiento de la colonia hace que la temperatura de la cámara de cría descienda, como hablábamos recién, y ya con 30 grados, o sea, imagínense que unos grados menos, ya es la óptima para el desarrollo del hongo. Es muy importante esto, tener precaución que la temperatura de la colonia no baje, porque en ese caso es muy fácil el desarrollo del hongo. Son altamente resistentes y pueden mantenerse viables durante 15 años.
esto también es importante. Las enfermedades, como vimos la loque o esto, o sea, son rastros que quedan durante mucho tiempo. Entonces, a veces cuando para revertirlo hay que tomar a veces una medida media drástica y o fundir los cuadros o tener un manejo muy, muy severo, porque como se ve, duran mucho tiempo y entonces puede haber infecciones, más que nada en la loca americana. Puede sobrevivir un año en el polen y 2 años en la miel. Y lo que sucede con esto es que no se ve, como les decía recién, entonces a veces, por eso vuelvo a insistir, la alimentación con miel es muy perjudicial. Alimentar con miel no está recomendado bajo ningún punto de aspecto, porque la miel es un vector de enfermedades, que al ser humano, si bien no le hace nada o no se ve, pero para las abejas es muy nocivo. El enfriamiento de la cría, eh, como hablábamos recién de la temperatura dentro del nido de cría, es un factor de relevancia. No es necesario una larga exposición a baja temperatura para que se desencadene. Esta enfermedad es muy común cuando hablábamos recién de la humedad o cuando no tiene una suficiente alimentación, y también ha pasado con malas prácticas de manejo, ¿no? A veces, por ejemplo, pasar cuando una colmena está más débil y una colmena está más fuerte, pasarle cuadros de cría para levantar la colmena débil, y cuando no tiene suficientes nodrizas, si uno le pasa mucha cría, justamente pasa eso, se enfría la cría, se desarrolla el hongo. Entonces, a veces las prácticas del apicultor hay que tener cuidado porque puede favorecer al desarrollo de esta enfermedad. Desequilibrios en nodriza y cría, justamente lo que decía recién, cuando la población de abejas nodrizas no es adecuada, la temperatura del nido de cría no alcanza a mantenerse en una forma normal. Entonces, bueno, es lo que hablábamos, lo que decía recién, que cuando uno trata de intervenir y decir, bueno, ayuda a una colmena más a desarrollarse, quizá esa colmena no se desarrolla por algo, tiene alguna reina vieja o tiene algún otro problema, barroa, y uno quiere forzar ese desarrollo de la colmena, y lo que está haciendo es debilitando una porque le está sacando cría, y a la colmena que está debilitada le genera el hongo en este caso porque no tiene suficientes nodrizas para cubrir el nido de cría y tener la temperatura adecuada. En muy elevada humedad y poca ventilación, esto también es muy importante. La colmena, además de la humedad, es importante la ventilación, más que nada en otoño, cuando se pone el cubrepiquera, por ejemplo, que tenga orificio de los dos lados para que el aire de la colmena circule, que estén a una cierta altura del caballete, más que nada en suelos húmedos. La humedad, la colmena es un factor muy importante que genera distintas enfermedades. Así que eso, la ubicación adecuada del apiario, no mucha sombra, más que nada de eucaliptus, a una cierta altura, bueno, y que tenga ventilación. Deficiencias de alimentación causadas por el escaso aporte de polen o a veces manejo inadecuado y excesivo, esto también es importante, que a veces uno cuando empieza tiene una ansiedad y las mira y las revisa en un momento que no es conveniente, porque es frío o porque es muy húmedo. Bueno, eso también altera a, a la colmena y provoca, bueno, distintas enfermedades, pero bueno, en este caso el hongo. Eh, el escaso aporte de polen también es importante. Recuerden que el polen es la parte proteica, la alimentación proteica, que es la que la nodriza consume para generar la escalera real, alimentar las crías, como que el polen también es muy importante. Y el padecimiento de otras enfermedades, infecciones provocadas por la varroa. La varroa, como ya vamos a ver, es un vector muy importante de distintas enfermedades, y es muy común, la varroa sí se ve, hay muertes por varroa, y es una enfermedad bastante compleja y que hay que tener mucho cuidado, porque además de generar la muerte por varroa, sino que es transmisión de distintas enfermedades y de
no me sale la palabra, debilitar la colmena. Bien. Diseminación de la cría certificada. Al producirse el pillaje sobre las colonias muy afectadas por el hongo, esto más que nada cuando el pillaje se genera cuando una colmena está muy afectada por distintas enfermedades, pero es una colmena chica o está debilitada, entonces lo que hace favorece el pillaje. La colmena un poco más fuerte va y pilla a la colmena más débil y ahí se hace como un encadenamiento de contagios de enfermedades. Las abejas ingresan desde la colmena pillada, vuelven a sus colmenas con las cargas adheridas en el cuerpo, es similar a las loques que vimos recién, la europea y la americana, y una vez que se introducen en la colmena, ya vienen con las esporas en el cuerpo y se produce el contagio. Las abejas de colonias enfermas que pierden el rumbo, ingresan a las colmenas que no son las suyas, la deriva, a veces sucede que la abeja se pierde y no ingresa a la colmena que es de ella, ingresa a otra y está enferma y bueno, y ahí también es un método de transmisión. Parásitos como la varroa son vectores de importancia y de enfermedad. Por el pecoreo de las abejas, de las colmenas sanas a los lugares florales que visitado por una colonia enferma, esto también, si bien no es tan común, lo más común es el pillaje, también sucede. Y por el propio apicultor, por medio de un manejo inadecuado, como hablábamos recién, que interviene en la diseminación de las esporas, porque pasa material de una colmena a otra, o lo mismo genera un estrés, revisando en momentos inadecuados, o un manejo excesivo que genera un estrés, eso también provoca enfermedad. Dentro de una misma colmena es por trofalaxia, cuando se transfieren alimentos de una abeja a otra, y también por heces y restos de muda de larvas enfermas que quedan al interior de las celdillas, ¿no? Dentro de la colmena también, cuando hay heces o restos de muda, también se contagia. El diagnóstico en el campo es una micosis muy fácil de diagnóstico, como les decía recién, es como es dura, es como sí, se dice chosificada porque es como, la larva queda blanca y bien, como si fuese una piedrita, un caracol. Eh, entonces es muy fácil de verlo. Las colmenas afectadas presentan estas momias en distintos lugares de la colonia, en el piso, en los cuadros, quedan a veces, como también en las proximidades de la piquera. Y bueno, en el laboratorio se realiza un análisis con el microscopio y ahí determina en el laboratorio la enfermedad. O sea, la certeza es, bien con el laboratorio, uno ya en el campo se puede imaginar que es cría clasificada. En la actualidad, los trabajos realizados para lograr un control de la ascoferosis perdonen, pero estoy medio resfriado y tengo un poco de tos, o la cría clasificada, hay dos posibilidades, de prácticas de manejo o la genética de abejas. Las prácticas de manejo, como decía recién, es intervenir más que nada con la alimentación, un cambio de reina también, cuando es lo que hablábamos recién, si es de cabaña, con certificaciones mucho mejor, porque como decía recién, las cabañas tienen un protocolo de sanidad que eso certifica la, la cuestión sanitaria. Acá está la foto, acá se ven los pedacitos de larva, como les decía recién, bien blancas, eh, y están ahí en un frasquito, eso se saca de la celda y se ve muy claramente. Mantener una alimentación energética y proteica adecuada, eh, en dependencia de la demanda de la colonia. Esto es muy importante, como decía hace un rato, los casos que me ha tocado ver a mí de que era certificada, con una buena alimentación la colmena revierte su situación y rápidamente sale adelante, lo mismo que la loca europea.
Mantener la colonia con una población de individuos alta, o sea, una colmena fuerte. Cuando una colmena está fuerte, siempre es sana y está mucho más preparada para revertir una situación en un caso de alguna enfermedad. Renovar anualmente los paneles de cría, esto es importante. Los cuadros con el paso del tiempo, porque más que nada las crías que tienen pelitos de abeja y se van mezclando la cera, se van poniendo oscuros y es muy importante hacer el recambio de cuadros. Generalmente es el 33% por año. Después de 3 años de ingresado en la cámara de cría hay que renovarlos. Los cuadros negros son un vector muy, muy, muy propicio para enfermedades, para la loque, para todas las enfermedades, así que es muy importante recambiar los cuadros. Eso ya está estudiado y es importantísimo. Ubicar las colmenas en terrenos altos, que no se aneguen, como hablábamos recién, el tema de la humedad, con superficie soleado, el resguardo de las fuertes corrientes de aire en la piquera también, no ubicar las piqueras para el sur. Bueno, son detalles que son importantes a la hora de instalar un apiario porque después con estas cuestiones son más propensas al contagio. Levantar la parte posterior de la colmena, inclinarla levemente para que en los casos de lluvia el agua salga. Eh, a veces, si no se levanta la colmena, cuando llueve, queda el agua adentro y eso genera mucha humedad. Entonces, si uno levanta la parte de atrás, mínimamente, en un cabezal de un cuadro, por ejemplo, ya eso hace que tenga una leve inclinación hacia adelante y entonces eso hace que salga el agua y no genere humedad. Eso también es muy importante, porque ustedes imagínense que por ahí en verano hace calor y enseguida se evapora el agua con la colmena, pero eso si está en otoño o en invierno es un foco de humedad muy grande. Prácticas de manejo, mantener material desinfectado en buen estado constructivo, como hablábamos recién, más que nada de los cuadros y la cera. Eh, También tener más que nada las salsas en buen estado, los pisos de los techos para que no haya piqueras adicionales, se le pueden meter plagas o incluso frío o agua. Eh, las grietas favorecen a la entrada de agua y eso provoca humedad, como hablamos recién. Manipular la colmena solo en casos que se requiera, o sea, no estar sobrecargando el manejo y la revisión de las colmenas, más que nada en épocas propias de revisión. Retirar del interior de la colmena el alimentador cuando ha sido consumido, porque a veces se le deja y tiene un poquito de jarabe, eso se avinagra y provoca humedad dentro de la colmena, ya la abeja no lo consume y eso todo el tiempo generando humedad. Garantizar fuentes naturales de agua potable, esto o hablamos recién. Yo ya conozco productores que le ponen bebedero a los apiarios y no realizar tratamientos preventivos con antibióticos. Volvemos también al tema de antibióticos, no se utiliza antibióticos en las colmenas. Bien, varroa destructor. Ahora seguimos. Esta enfermedad, quiero decirles que es la más común que se ve. Barroa hay casi siempre dentro de una colmena. Obviamente que hay cargas de barroa de mayor o menor porcentaje, pero bueno, Varroa hay siempre. Varroa es un parásito. Ahora vamos a ver. Es una enfermedad muy, muy nociva para la producción, para la colmena. Es un vector, ya está comprobado que es un vector de distintos tipos de enfermedades. Debilita muy rápido a la colmena. Ahora vamos a ver por qué.
Así que esta, esta enfermedad, o sea, quiero decir, hay distintos niveles, como decía recién, pero varroa hay siempre dentro de la colmena. eh, Así que, bueno, es muy importante aprender sobre este parásito, que es medio maldito. Bueno, es una enfermedad parasitaria causada por un ácaro. Ahora vamos a ver algunas fotos, que afecta a la abeja en todo su estadio, tanto en la cría como en la abeja adulta, y se alimenta de la hemolinfa y de los cuerpos grasos. Esto es muy importante, el tema de los cuerpos grasos, porque debilita mucho, mucho a la abeja. Los casos de barrosis son más severos en zonas donde los inviernos son poco rigurosos. ¿Esto por qué? Porque como es una enfermedad de la cría, además de la abeja adulta, pero se desarrolla en la cría, ahora vamos a ver cómo, en la cría de la colmena, ¿no? Entonces, cuando los inviernos son menos rigurosos, quiere decir que no se corta el ciclo de postura de la reina, entonces hay cría, por ejemplo, acá en Berizo nos ha pasado que si hay entrada de polen, en junio hay cría, y nosotros acá con el tema del sauce, ya ahora ya hay una entrada grande de polen, entonces hay como muy poco ciclo de corte de cría, de postura de la reina, entonces eso provoca que la barroa no tenga su corte del ciclo de reproducción. Entonces por eso dice que cuando los inviernos son poco rigurosos, quiere decir que no hay una interrupción de la postura de la reina, entonces el ciclo de cría de barroa no se interrumpe. Bueno, acá un poquito de historia. En el año 71, agricultores de Paraguay importaron abejas de Japón, introduciendo el parásito en América del Sur, y en Argentina se detectó por primera vez en Formosa en el año 1976. O sea que desde el año 76 que en Argentina se detectó la varroa. Bueno, acá está la varroa. Esta es la hembra, la de la izquierda, la roja, es como una zapatita, una maldita, mucho maldito. Y el derecho, el transparente, el blanco, es el macho. El macho de la varroa. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo de cría y de reproducción. Es un pequeño, pequeño bichito, que ahora vamos a ver cómo se hacen las muestras del campo y cómo lo diagnosticamos, pero bueno, es eso, que se mete más que nada a la parte del abdomen, abajo. Por eso a veces cuando una colmena está muy infectada se ve, pero generalmente no se ve, porque lo tiene abajo en el abdomen. Pero bueno, el parásito está dentro de la colmena. Bueno, todo el ciclo de vida de la varroa se desarrolla en el interior de la colmena y comprende las siguientes etapas. La abeja adulta, la hembra adulta, perdón, del parásito abandona la abeja adulta e ingresa a la celda de cría, que se llama hembra fecundadora, tanto de zángano como de obrera, que se encuentra próxima a opercular. Es decir, la varroa se desarrolla con la celda operculada, o sea, a partir del día 10. Pero la abeja adulta lo trae pegado del cuerpo. Hay un micrófono abierto. Eh, la abeja adulta lo trae pegado en el cuerpo y antes de que la abeja opercule la celda, se mete adentro de la celda y se opercula la celda. Así se mete la hembra fundadora de la varroa, que vamos a ver cómo se desarrolla dentro de la celda. Más de una fundadora puede ingresar a la misma celda. Esta deposita su primer huevo, o sea, la varroa fundadora, la que entra a la celda, deposita su primer huevo aproximadamente a las 60 horas después de la celda haber sido perculada, y a partir de entonces coloca un huevo cada 30 horas. El primer huevo depositado es macho, es decir, que la barroa hembra que se mete a la celda a las 60 horas pone un huevo de macho, mientras que los subsiguientes son hembras.
Los ácaros adultos se fecundan en la misma celda que han nacido, es decir, cuando a medida que van naciendo se va fecundando y cuando se mete una sola barroa, la cría es endocría y cuando se meten dos es exocría. Bien, acá está la fase. Acá está la abeja que viene con la barroa, que es el puntito rojo, se mete, la barroa se mete dentro de la celda, la larva está a punto de cerrarse, acá se cerró, acá donde está el cero, esas son las horas, ¿no? Se mete y ahí a las 60 horas ya pone el huevo del macho y va poniéndole hembras y acá está que se reproduce y cuando la abeja sale al 21 día, ¿no? Ya sale con la barroa, la, la, la que se metió y con las nacidas dentro de la que se reproduja dentro de la celda. Si se meten, lo que tiene la abeja es que son 21 días, a veces prefiere la celda del zángano, porque el zángano tiene más días, son 24 días, para hacer el zángano adulto, entonces tienen más días, más horas para hacer puede llegar a hacer otro ciclo y además por una cuestión de feromona prefiere zángano. Lo que sucede es que a veces no hay muchas celdas de zángano, depende de la época del año, en cambio de obreras hay, por eso también lo más común es que se meta en la cría de obreras. Así que bueno, así se reproduce. Se mete unos minutos, unas horas antes de opercular, se opercula, a las 60 horas pone el primer huevo que es de macho, y ahí empieza con las hembras, se reproducen y la abeja adulta ya sale con las barrogas. Por eso también es muy importante que ya la abeja nace debilitada. Imagínense que ya la abeja adulta de 21 días nace con la barroga que se metió y con las crías nuevas. Entonces es una fase de reproducción muy espiralada, más que la de la abeja. Entonces esta abeja que ya nace así, va, se pone en una celda que se está por opercular, se mete y bueno, y así sucesivamente. Por eso es enfermedad de la abeja adulta y de la cría, pero principalmente es de la cría porque su desarrollo es en la cría. Bien. Eh, por medio de los, cómo es la dispersión, digamos, cómo se propaga la barroa, cómo entra a la colmena, es por medio de los zánganos, que pueden entrar a las distintas colmenas, por las abejas forrajeras o pecoreadoras, que se encuentran realizando tareas fuera de la colmena y cuando regresan vienen con el ácaro pegado en el cuerpo y también o se meten en otra colmena que es la deriva. Cuando se produce pillaje, lo que hablábamos hoy, cuando la colmena pilla otra, esa colmena que es pillada está más debilitada y por algo está más debilitada. Una de las causas puede ser que tenga barroa. Entonces es un foco, porque si se mete la colmena dentro, más sana a pillar una colmena que está muy infectada de barroa, se va con muchas barroas en el cuerpo y lleva la barroa a la colmena que está más sana, por causas de enjambres silvestres, porque los enjambres no se curan. Entonces, si hay muchos enjambres cerca del apiario o incluso el mismo apicultor, cuando caza enjambres, si no los cura, lleva mucha barroa al apiario. Es muy común la barroa, entonces en los enjambres hay seguro, porque no se curaron. Eh, por el manejo del apicultor, de llevar núcleos de un apiario a otro o intercambiar también cuadros dentro de cría de una colmena a otra, y la transhumancia. Nosotros acá en Berizo, al tener un monte ribereño, se reciben muchas colmenas de acá de toda la zona, de la cuenca del Salado, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, siempre tenemos problemas de barroa. Bien, el diagnóstico de la prueba del frasco. Acá esto es cómo se hace
Acá no hay, la barroa también se puede llevar al laboratorio, pero ya con la prueba del frasco uno ya puede determinar el porcentaje de barroa que tiene dentro de la colmena. La prueba del frasco se hace así, se tiene un frasco eh, que puede ser de plástico o de vidrio, se le pone agua y un poquito de alcohol, un poquito de detergente, para que cuando se meta la abeja, la barroa se desprenda de la abeja. Se levanta un cuadro de... Siempre pensemos que los cuadros ideales para hacer la prueba del frasco son los cuadros que tienen cría abierta a punto de cerrarse. Es decir, que si uno levanta cuadro que tiene todo miel, no es un cuadro óptimo para hacer la prueba del frasco. Generalmente son los cuadros del medio, que son los cuadros de cría, y al menos conviene hacer de 3 cuadros. Se levanta el cuadro, se busca que no esté la reina, por supuesto, y se pone el cuadro en esta posición y se pasa el frasco de arriba para abajo. La abeja va entrando donde tiene el agua con un poquito de detergente, se cierra el frasco, la idea es sacar 300 abejas, 200, 300 abejas. Hay un frasquito que viene, que ya viene con un, porque ahora vamos a ver que tiene un tamiz, el frasco para que pase que de la abeja y pase la barroa, pero ya hay un frasquito que ya viene con todo y es más, tiene unos niveles de marcado en el frasco de cuántas abejas va sacando. Eh, y, y bueno, se hace la prueba del frasco, se agita bien se tapa, una vez que sacas de las 3 cuadros, se tapa el frasco, se agita bastante para, para que se desprenda la barroa de la abeja, y bueno, y ahí con un tamiz se separa y se cuenta la cantidad de ácaros, la cantidad de abejas se multiplica por 100 y ahí da el porcentaje de barroa que tiene la colmena que estamos muestreando. Se rotula, se pone la colmena y el porcentaje que dio, y así se hace la prueba del frasco que determina la cantidad de barroa que tiene la colmena. Eh, las recomendaciones para la prueba del frasco es seleccionar al azar el 10% de las colmenas del apiario. Mínimo hay que hacer un muestreo de 6 colmenas, así que si ya hay menos de 50 hay que hacer un muestreo mínimo de 6. Eh, no conviene hacerla de las puntas, porque las puntas tienen la mayoría, a veces mucha deriva, entonces no es un indicador. Y después conviene marcar el frasco con la colmena con el mismo rótulo, ¿no? Ir marcando. eh, para la muestra que sea representativa, se tiene que capturar 300 abejas, 250, 300 abejas, de al menos 3 cuadros de cría. Realizar la prueba de las mismas colmenas antes, durante y post el tratamiento. Ahora vamos a ver cómo son los tratamientos. Eh, y luego del tratamiento el porcentaje no debería ser mayor al 1%. Imagínense que esto es un muestreo, por lo tanto que si da 1%, el porcentaje es un poquito mayor porque uno está haciendo una muestra de unos cuadros, entonces siempre el valor que le da es mayor. No se promedian los porcentajes obtenidos de los distintos muestreos que se hicieron, y siempre se toma la decisión sanitaria sobre la colmena que mayor prevalencia dio. Esto también es importante. Bien, tratamiento de Varroa. Hay 2 productos en Argentina. Siempre estamos hablando de productos habilitados por SENASA. Hay 2 productos de síntesis, dos medicamentos, 2 principios activos, y orgánicos. Orgánicos hay 3, al menos lo que yo conozco. De síntesis hay otro que es Humafos, pero ya no se usa acá en Argentina porque ya genera resistencia. De síntesis en el mercado solamente hay 2, que es Flumetrina y Amitraz. Y orgánicos tenemos ácido oxálico, ácido fórmico, que no se consigue mucho, pues es muy caro, y el timol, que es con esencia de tomillo, que hay un desarrollo, si no me equivoco, de Apilab, y que es un laboratorio, y del INTA. No sé si se estará consiguiendo, pero bueno, el más común de los orgánicos es el ácido oxálico.
Y estos dos de síntesis se consiguen en el mercado. Ahora vamos a ver cómo es el tema de las curas y ese procedimiento. Bueno, plan estratégico para el tratamiento de Varroa. Es muy importante la rotación de principios activos, siempre que están aprobados por SENASA. La rotación, es decir, las curas se hacen por lo general en otoño, que es cuando la colmena está por invernar, y en primavera. A veces hay que hacer más o a veces no es necesario hacer en primavera. El de otoño, recomendado por el INTA, es sí o sí obligatorio hacerlo. El INTA recomienda usar síntesis en otoño, ya que la abeja está empezando la invernada y como hablamos hoy, ataca los cuerpos grasos. Imagínense que la abeja de otoño, la que va a invernar, va a ser la nodriza de la salida de comienzo de la primavera, por lo tanto, va a ser la que va a alimentar el primer ciclo de cría. Entonces, para poder fabricar la jalea real, tiene que tener una buena invernada, con cuerpos grasos bien alimentados, y si invernamos con un porcentaje importante de barroa, no, la comida se va a morir. La incorporación de acaricidas orgánicos. El plan estratégico sería usar, vamos a suponer, este otoño 2025 flumetrina, en primavera orgánico, que puede ser un oxálico, primavera del 2025, en otoño del 2026 usar amitraz, ya ahí rotamos porque usamos flumetrina en este otoño de este año, orgánico en primavera y amitraz en el 2026, orgánico en otoño, en primavera del 2026, y utilizaríamos el mismo producto que usamos por primera vez en otoño del 2027. Entonces, la idea de incorporar orgánicos en primavera es que el ciclo del mismo medicamento se hace, el mismo principio activo se utiliza cada 2 años. Entonces ahí lo que provoca, lo que genera es más, más de espacio entre el mismo principio activo y eso favorece a tema de la resistencia. Vamos a ver el tema de la resistencia, que es importante no usar seguido el mismo producto porque la barroa va a generar comportamientos de resistencia. Eh, Evaluación del grado de infección antes y durante y después de aplicado el tratamiento. Esto es con el tema de los periodos de carencia y también fijarse, como decíamos recién, cuál es el grado, el porcentaje que tiene durante y después de aplicado el tratamiento. Si el medicamento funcionó, es importante hacerlo porque ahí nos va a dar el porcentaje que teníamos antes de utilizar el medicamento y al final del medicamento. Eso está en los productos habilitados por SENASA. En el membrete dice toda la explicación de cuándo se coloca, cuántos días hay que dejarlos, hay que rotarlos durante el tratamiento y cuándo sacarlos. Apilab es como una tirita de plástico. Después hay uno de Luciano Valdán, que es como una especie de pastilla. Esos son los dos que yo conozco. Y bueno, eso todo en el membrete dice el periodo de carencia, que ahora vamos a ver lo que es el periodo de carencia, es cuánto tiempo hay que dejar desde que se aplicó el tratamiento hacia la cosecha, para que la miel no esté contaminada, o el polen, que lo que uno coseche. Entonces, esos periodos de carencia está todo en el rótulo del medicamento. Tratamientos solares coordinados, esto es muy importante. Eh, Acá en Verónica, la Facultad de La Plata está haciendo una prueba de tratar en la localidad de Punta Indio y de Magdalena de hacer un tratamiento zonal coordinado con el mismo producto al mismo tiempo. Eso lo que provoca es bajar las cargas de barroa en todos los apiarios y bueno, eso es como bajar las cargas de barroa a nivel zonal, es muy importante. Eh, como, como decíamos hoy, se ha comprobado que la barroa es un vector
de distintos virus, el virus de la celda real negra, el virus de las alas deformadas, ese es el más común que yo he visto. Cuando está muy infectada la colmena, como les decía hoy, ya la abeja adulta nace con tres barroas adentro o cuatro adentro de pegadas a su cuerpo, entonces ya nace muy debilitada, entonces tiene todas como las alas roídas, deformadas, y bueno, ya se pone la puerta ahí en la piquera y aletean, como que si está muy infectada la colmena, tiene estos problemas. Virus de la crena sacada, virus de la parálisis aguda y de la parálisis crónica. Yo la que he visto es virus de las alas deformadas. Este tema de virus, es como hablábamos hoy, con una colmena sana esto no sucede, digamos, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta el tema de la sanidad. Eh, bueno, y ya por último, creo que la última enfermedad que vamos a ver es la anosimosis, que es una enfermedad también que tiene que ver con el intestino de la abeja. Es una enfermedad de la abeja adulta, a diferencia de las que vimos recién. Todas eran de la cría. La varroa, como dije, también es de la abeja adulta porque lo trae en la abeja adulta, pero esta es exclusivamente de la abeja adulta. También es una enfermedad que con unas buenas prácticas de manejo se puede revertir la situación. Se ve bastante en OSEMA, más que nada en otoño. Nosotros hemos hecho pruebas de laboratorio de distintos apiarios y es común verla en OSEMA, pero bueno, como les digo, con una buena práctica de manejo se puede revertir. Es una enfermedad parasitaria causada por la nosema, parasita el intestino medio de las abejas melíferas adultas. eh, Resultan susceptibles en todas las castas, o sea, la agarra tanto al zángano, a la reina como a la obrera. Es mortal en su forma aguda, como yo les repito, yo no he tenido muertes por nosema. Sí he visto por ahí bastante atacada, pero con un buen soporte de alimentación se revierte la situación. La mayor enfermedad que afecta a la abeja adulta, y está distribuida mundialmente. Hay en todo el mundo, no sé. Signo que podemos observar es el aumento del consumo de reservas. Esto lo que provoca el aumento de reservas es porque la abeja tiene como una especie de diarrea, entonces tiene que hacer los vuelos sanitarios, entonces hace continuamente vuelos sanitarios para, con el tema de la diarrea. Entonces lo que hace para hacer esos vuelos sanitarios necesita consumir energía, carbohidratos, entonces lo que hace es consumir mucho más miel, por eso se aumenta el consumo de la reserva. Hay presencia de heces claras en los bordes, en la plancha de vuelo, en las celdas adentro también, en los cabezales, en la piquera, a veces en las salsas también, cuando vienen, la abeja viene y está por entrar, eh, se ve que está toda manchada ahora vamos a ver algunas fotos. La salsa, la cámara de cría, escasa actividad de vuelo, deficiencia de atención de la cría, abejas volando aisladamente en invierno, porque la abeja, como les decía recién, necesita hacer el vuelo sanitario, entonces sale, que no es muy común verlas en invierno. El desarrollo atrasado de la colonia, principalmente en primavera, como se ve afectada, no, eso como hablábamos hoy, uno tiene diferencias de una colmena a otra que se va desarrollando más que otra, y bueno, puede ser que tenga nosema, puede ser porque invernó mal, o puede ser porque también tuvo mucha humedad. Bueno, puede ser por varios factores. Las pérdidas de abejas adultas, sobre todo a principios de primavera, muerte prematura de abejas, incapacidad para el vuelo, temblores en la sala, es como que está alterada la abeja y bueno, se ven esos síntomas. Debilitamiento de la colmena y disminución de la producción. ¿Por qué? Porque al ser afectada la abeja adulta, generalmente la pecoreadora, entonces lo que hace es que haya mucho menos forrajeo. Eh,
Bueno, algunas recomendaciones para evitar la nosema es evitar la sombra permanente y poca ventilación de los apiarios, como hablamos hoy. Como tiene mucha sombra, tiene mucha humedad. Evitar la permanencia del agua adentro de las colmenas. Es permitir una buena ventilación. Como les decía hoy, cuando se pone el cubrepiquera, que esté de los dos lados, tenga orificios, así puede hacer una circulación el aire. Invernar con una buena reserva de miel y polen. No hacer núcleos de fin de temporada. Esto es una práctica que se utiliza. Yo la verdad es que no lo recomiendo. Me ha pasado de decir, bueno, me hago unos núcleos para aumentar el número y después termino debilitando la colmena que le hice el núcleo y me quedo un núcleo debilitado y bueno, se desencadena, hay problemas de fecundación, entonces nada, la verdad es que no se los recomiendo hacer núcleos a fin de temporada, no manipular necesariamente las colmenas, menos durante el invierno, como hablábamos hoy, uno a veces tiene, bueno, a ver cómo están, voy a chusmear, las abro, y bueno, la verdad es que si no acompaña el día o la época del año no conviene, la abeja sepan que recibe un estrés cuando no está adecuado. Eh, bueno, invernar solamente colmenas fuertes. A veces es preferible una fusión de colmenas debilitadas para que haya una fuerte y con reinas nuevas. Realizar el cambio de reina cada 2 años para que haya una buena postura y buena eh, ciclo de cría. Y no efectuar tratamiento con ningún tipo de antibiótico. Esto también, volvemos a repetir, los antibióticos no se utilizan. Bien, acá tenemos un cuadrito de la abeja infectada, con las heces contaminadas, con los contactos de los cuadros, con las abejas limpiadoras, perdón, eh, por las abejas adultas, también con las pecoreadoras, con la trofalaxia, es bastante parecido, por transhumancia de otras colmenas a otras, y por la deriva, cuando vienen y se meten en una colmena que no corresponde, también se produce la, la contaminación. Bien, y acá por último les quería decir lo que les dije del PEC. El PEC significa pequeño escarabajo de la colmena. Esto es una pantalla que saqué de Senasa. Como les decía recién, no es una enfermedad, es una plaga. Acá en Argentina no hay, eso hay que tenerlo claro, no hay en Argentina. Sí hay países limítrofes, pero en Argentina no hay todavía PEC, no se ha detectado PEC. Bueno, es un tercio del tamaño de la abeja. Busca para hacer también, pone huevo y se desarrolla dentro de la colmena. Es visible a simple vista. Eh, es originario de Sudáfrica. Tiene un movimiento muy rápido. Es fotosensible, entonces cuando ve la luz se trata de escapar. Hay maneras de revisar la colmena, se levanta el techo, se pone el techo en el piso y se busca la entretapa, puede ser en los rincones, se buscan los alimentadores, más que nada en la parte de los extremos de la cámara, donde hay miel. Eh, pero bueno, acá les quería mostrar un poco de lo que se trata el PEC, pero por suerte no, en Argentina no hay. Eh, bueno, no mucho más. Hay una alerta de SENASA en caso de ver algo sospechoso. Eh, bueno, acá están los teléfonos. Cualquier cosa, yo ahora les voy a pasar el mail. Si tienen alguna duda en particular o me quieren preguntar algo, yo les dejo. Ahí está el mail. Y bueno, muchas gracias por la clase. Bueno, perdón por mi llegada tarde, Hola, Eduardo. ¿cómo andás? ¿Cómo va? Quedé Bien. atrapada en un embotellamiento y no había forma de llegar. Bueno, qué tema tan denso y tan amplio, ¿no? La verdad es que es uno de los pilares
de este curso de introducción a la apicultura. Cada vez que Eduardo pasaba de una enfermedad a otra, les iba recalcando cuáles eran las más, a las que más atención hay que prestarle, y creo que sin duda Varroa y en segundo lugar Nocemosis son las dos Totalmente, más totalmente. importantes, ¿no, Eduardo? Sí, también no hay que generar pánico, ¿viste? Como que, bueno, o sea, son Totalmente. enfermedades y también está mucho en el manejo. Como decía recién, no hay enfermedades que no se puedan revertir con una buena alimentación. Si uno tiene una colmena sana, si trata de no alimentar mucho artificialmente y les deja su propia comida, eso es como el ser humano, genera que tenga mucho anticuerpo, menos estrés, el manejo inadecuado. Bueno, el único así es la barroa, que también hay maneras de abarcarlo, digamos, no hay que generar miedo tampoco. Tal cual, tal cual. Claro, bueno, en organismo sano no entra la enfermedad, ¿no? Creo que aplica Exacto. a todos, incluidos los Que humanos tiene que ver también. también con el manejo agroecológico que vos haces siempre hincapié, Mónica, y yo adhiero con eso, ¿no? Tal cual, sí, sin duda, sin duda. Bien, bueno, no sé si hay, cómo hay dudas o... Hola, quedó, soy yo, o... No, estamos acá escuchando. Ah, Hola, Mónica se quedó tildada. Ah, hola. sí. Quería Bien, consultar. Ustedes hablaron acerca de la altura que hay que colocar la colmena. No especificaron se entendió dicha perfecto altura. todo. ¿Podrían hablar un poco sobre eso? Sí, para que justo no te escuché bien. ¿Cómo me decías? ¿La altura? Sí, la altura de colocación de la colmena respecto del Claro, suelo. bueno, No dijeron específicamente. Hablaron de que había que ponerlas a una determinada altura, pero no puntualizaron cuánto. Quería saber sí, más o claro. menos cuál es la... Depende de la zona, ¿no? Acá en el monte, a veces de Berizo, que es la isla que crece el río, es una situación particular. Pero en una pradera o en un campo común, con una altura de medio metro, un caballete ya es suficiente. Tampoco te conviene levantarlo mucho porque a medida que le vas poniendo alzas menarias, te queda muy alta la colmena, entonces es difícil de trabajarla. Pero más o menos con 40 centímetros, medio metro, está bien. Otra consulta respecto de esto. ¿Se suelen colocar pales? ¿Recomiendan? ¿No recomiendan? Por ejemplo, como Sí, para elevar, digamos, en vez de usar caballetes, usar pales apilados, pregunto. sí, el pallet lo que tiene es que se va deteriorando y además lo que tiene es que como que no circula mucho aire abajo. Lo ideal es poner un caballete con pies para que el aire circule abajo. Justamente hablábamos de la ventilación, no solamente dentro de la colmena, sino que circule aire abajo. Lo ideal son caballetes. Perfecto, gracias por el dato. Bien, bien. Mónica no volvió, ¿no? No. No, no la escucho a Mónica. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay en el chat, ¿no? Las preguntas, a ver. ¿Te puedo hacer otra consulta respecto de la barroa? Sí. Ahora, Ahí, en esta época, ¿qué tendríamos que colocar respecto de los dos productos que mencionaste? Uno No, que era... con la barroa lo primero que se hace la muestra de la prueba del frasco. Y entonces ahí va a dar un porcentaje, un monitoreo. Depende del monitoreo que te dé, es si se cura o no. Si el monitoreo te da menos de 1%, no es necesario curar. ¿Se entiende? Eh,
Entonces, lo que primero hay que hacer es la prueba del frasco. Si da más de un porcentaje, o por ejemplo, te da un 5%, ahí sí. Lo que recomienda a los técnicos del INTA es que se incorpore orgánico en primavera. Para esto lo que decía hoy, de hacer una rotación más larga de los productos de síntesis. Ahí volvió Mónica. ¿Te puedo hacer una Eh, pregunta, Eduardo? además, lo que tiene es que el orgánico justamente es orgánico porque no contamina la miel, digamos, se hace con un producto que está en el caso del oxálico. Entonces, si uno hace una cosecha temprana y cura con un orgánico, no tiene riesgo de contaminación. Cuando uno cura con un producto de síntesis, en primavera tiene riesgo de contaminación. ¿Puedo hacer una Entonces, pregunta, Eduardo? sí, Yo curé con flumetrina. ¿Ahora qué debería usar el oxálico para primavera? flumetrina, ¿cuándo? En otoño. Claro, primero hacer la prueba del frasco, como dije, primero se hace Sí, un sí. muestreo, un Lo monitoreo. que pasa, Y lo que pasa después que sí. tengo núcleos, ¿viste? No son todavía cámaras de cría, no están 100% desarrolladas como para tener la cantidad de abejas necesaria. Bueno, por eso, por ahí te conviene esperar, pasarlo a cámara, hacer primero un muestreo ¿Está? y después ver, depende de la carga de varroa, porque por ahí tenés un núcleo, pero tenés una carga alta de varroa y no se te va a desarrollar. Claro, claro, sí, 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 se entiende. Y ahí sí, la idea es curar, como les decía recién, en primavera es Con el oxálico. con oxálico. Exacto. Y el Perfecto. año que viene, en otoño, curarías con amitraz. Con Entonces amitraz. ahí, exacto, alternás. Te hago Al una Perfecto. revés estoy. pregunta. A ver, Una Nancy, pregunta. Sí. bueno, dale, dale. Mi duda es, ¿se pueden poner previamente a que haya alguna de este tipo de enfermedades algún preventivo o hay que ponerla ya para tratar directamente? ¿Se entiende? Pre- no. ¿Preventivo en qué sentido? Claro, por ejemplo, ¿puedo poner algún remedio, alguna medicación para que sea preventivo a que venga alguna de las enfermedades? ¿O directamente No, la no, tengo que poner cuando ya la veo a la no. enfermedad, Es cuando la como tomar, detecto? es como tomar ibuprofeno por si me voy a engripar. Digamos, no, no. O sea, acá se hace una intervención cuando hay alguna manifestación. Lo que sí, como decíamos recién con Mónica, cuando una colmena sana y tiene todo, digo, cuando una colmena tiene la alimentación correspondiente, proteica, de carbohidrato y no está estresada, es más propensa a no enfermarse. Pero no, Ajá. no, no hay que intervenir cuando hay un síntoma de alguna enfermedad. Aporto un comentario. De lo que nos tenemos que ocupar es justamente de lo que decía Eduardo, de tener colmenas bien alimentadas, no a la hora de cosechar, no cosechar de más, dejarle toda la provisión que cada colmena necesita, tanto de miel como de polen, y eso es garantía de que esa colmena como individuo esté bien provisto de todo lo que necesita para no enfermarse. Cuanto menos intervengamos en esa cuestión, mejor, porque va a estar mejor nutrida, ¿no? A mí me encanta este ping-pong que están haciendo, son las 7:30 y hay tiempo, pero si quieren, voy más o menos por orden en lo que fueron expresando en el chat, así Dale, dale. después le damos lugar a las otras. Por nada, Nancy. ¿Es recomendable limpiar la ropa, además de las herramientas, Eduardo, frente a una loque americana, por Sí, ejemplo, que deja esporos? totalmente. Sí, 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 sí. Se limpia con cloro o... Sí, a veces el material, en mi época se flameaba con un soplete, pero lo que es herramientas de pinza, ahumador y el traje, sí, conviene limpiarlo, sí, sí. Sí, Bien. igual como decía, no entrar en alerta, o sea, no sé, Mónica, si vos has visto Loque americana en último tiempo, yo no he visto, la verdad que no, no, no. No, para nada, Sí, para nada, felizmente, no. Y sí exacto. la he visto hace, bueno, me voy a dechavar un poco, pero hace como 20 años atrás. Sí, 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 yo cuando vi, empecé en el año 96 no sabía, era el pánico, le dábamos claro, Oxy, claro. no, no, era Sí, sí, terrible. sí, sí, No, no, tremendo. no he Bueno, visto. Bien, cuando yo hice el curso de perito apicultora, incluso se ponía antibiótico preventivamente. exacto,
La oxi, sí, 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 Tremendo error, ¿no es cierto? Espolvorear los totalmente. cabezales con Con oxitetraciclina oxi, era tremendo, tremendo. totalmente. Felizmente no se hace más. No. Porque es lo mismo que nosotros, es decir, nos tomamos un Sí, antibiótico la por amoxicilina sí, por las dudas, totalmente, totalmente. Sí, sí. exactamente. En algún momento utilizaste la palabra trasvase y preguntan Ah, qué sí. es un No, trasvase. claro, eso es con el tema, como decíamos recién, de la LOCE, que bueno, por suerte no hay, o sea, no hemos visto. Eh, cuando, cuando hay una colmena infectada, si es una sola o dos del apiario, lo que conviene hacer es sacarla y prenderla a fuego y se pierden dos colmenas y listo. Pero cuando ya está más comprometido todo, hay distintas maneras. El paquete o el trasvase también, es sacar la colmena de ahí. Lo primero que hay que hacer es sacarla, hacer una transhumancia y sacar todo el material que está infectado y poner en un lugar nuevo. Así sería la recomendación. Claro, lo que estaríamos haciendo en ese caso sería salvando a la abeja, destruyendo todo lo que es madera, cera, donde se puedan haber Material, quedado los exactamente. esporos, y además ese trabajo de limpiar el buche, ¿no? Esto Exacto. de A intervenir sacar, con la alimentación, con jarabe, no con miel, con jarabe, porque la miel es un que también es como una práctica, como lo hablábamos recién de la oxi, ¿viste? A veces la miel oscura en su momento, ahora no sé cómo está el precio del mercado, pero era muy barata. Entonces la gente que hacía, en vez de hacer un jarabe, compraba miel oscura y alimentaba con miel, y es un gran error, porque uno no sabe si está enfermo o no, si está contaminado o no, la miel. correcto. Entonces, no alimentar con miel, con jarabe. Correcto. Cuando hacemos ese procedimiento y dejamos solo abejas, fíjense que le estamos sacando todos los cuadros, le estamos sacando toda la reserva, las dejamos sin nada de lo que la colmena tenía. Entonces, de alguna manera hay que alimentarlas. Entonces, esto que dice Eduardo es alimentarlas con jarabe, no con miel. ¿eh? Es un procedimiento complejo, la verdad que no se preocupen, por Sí, ahí no bueno, es bueno, para este momento. exacto. Eh, creo que lo comentaste ya, que no tiene ninguna complicación la miel que pudiera estar contaminada con esporos de loque para el humano, pero bueno, nada, reafirmarlo, ¿no? Nuevamente, acá preguntan si hubo casos de consumo humano Sí, de miel. sí, está mal que la miel tenga antibióticos, por ejemplo, como decía vos, Mónica, recién. Por ejemplo, comer una miel con antibióticos. Claro, claro. Pero la pregunta puntual es en relación a loque americana, por ejemplo, y esporos en presencia de la miel. ¿Ese esporo le trae algún trastorno a la Ah, persona que la ok, consume? ok, no, no, no. Perdón, perdón, está bien. No, 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 no. Bien. Cuando hablaste de nosema y la humedad y todo esto, mencionaste que las colmenas estén emplazadas en lugares secos, en lo posible. Eso tengan en cuenta que lo vamos a ver en un tema que se llama instalación de apiario, pero bueno, un pequeño adelantito es a qué altura recomendamos que estén apoyadas las colmenas, ¿no? O sea, no en el piso directamente, sino que tiene que tener una determinada altura. Sí, ahí justo me preguntó cuando se te tildó. Ah, Eh, pero bueno, sí, sí, sí hay una materia que lo desarrolle el docente, digamos. Está bien. bueno que se desarrolle. Bien, perfecto. ¿Cómo se puede evitar el pillaje? Y el pillaje se puede, por ejemplo, el cuerepiquera, cuando una colmena está más débil, el cuerepiquera se pone. Eso en las prácticas lo vamos a ver, así que. Ujú, también, también. Cierto, eh, no tener material roto, o sea, como vos claro, decías, que haya múltiples piqueras en la colmena. totalmente, y tener también lo que favorece al pillaje es cuando uno tiene un apiario no tan homogéneo, si uno tiene colmenas desparejas, Exacto, bueno, ahí eso es propenso. ¿Y por qué están las colmenas desparejas? Lo hablábamos recién. Y bueno, puede ser que esté mal alimentada o que se le haya suministrado mucho jarabe, haya generado un desequilibrio o tenga barroa. Entonces la idea es tener un apiario bastante parejo. Si uno tiene los apiarios bastante parejos y tiene los cubrepiqueras, no hay pillaje. Puede haber pillaje en apiarios abandonados cercanos,
que ahí sí ya otro conflicto, digamos. Pero la idea de evitar el pillaje, bueno, es hacer las buenas prácticas, ¿no? Bien. Mencionaste algo que también por ahí lo vemos en instalación, pero levantar la parte trasera de la colmena. Y esto me parece que es un dato muy práctico y muy ideal para mencionarlo, ¿no? Es decir, cuál es la inclinación que tienen que tener las colmenas para que si Claro, accidentalmente entra agua, exacto. Más que nada por el agua. Y además también, que no lo dije, pero ahora me estoy acordando, facilita la limpieza de la colmena. Cuando está inclinada, a la abeja le resulta más fácil sacar las cosas de adentro cuando hace una limpieza. Yo lo que hago, por lo generalmente, es el tamaño de un cabezal de un cuadro o una maderita, pues tampoco tiene que estar muy inclinada. Pero con uno levantarlo unos 3 4 centímetros de atrás, en la parte de atrás, ya esa inclinación es suficiente, digamos. claro, el piso de la colmena se apoya en forma plana en un lugar. Cuando nosotros le Exacto, ponemos una maderita atrás, hacemos esto. Y entonces exacto, esta inclinación es la mínima que necesita para que, si eventualmente entró agua o como bien dice Eduardo, para que se le facilite la limpieza a la colmena. Si se captura un enjambre, ¿hay forma de ver si tiene varroa? y claro, es lo mismo que una colmena. Si uno ya lo caza y lo pone en un nucleero o en una cámara, se hace la prueba del frasco. La enjambrazón se da porque que también eso se da en otra clase, pero bueno, uno de los motivos de la enjambrazón es la varroa, entonces es importante hacer el monitoreo con los enjambres porque pues se puede llegar un foco de infección al apiario. Así que lo mejor es pasar a una cámara de cría, a un nucleero, hacer la prueba del frasco y ahí determinar si no tiene carga de varroa, no, y si tiene carga de varroa, hay que curar. Claro. Sí, siempre tener en cuenta que los enjambres son un pequeño peligro o gran peligro, pero no son comunidades confiables hasta que las tratemos un poquito, ¿no? Porque bueno, pueden venir con alguna enfermedad que debemos tratar o por lo menos descubrir para saber qué hacer Totalmente. Estar con atento, ese claro, enjambre. exacto, estar atento. Eso mismo, eso mismo. Bueno, tenemos unos minutos más, así que si hay alguien que quiere seguir preguntando alguna otra duda, no sé cómo estamos Bien. en Y no, la 65. verdad es mucha información, pero bueno, no hay que asustarse. No, no. No, seguro. Sí, Darío, estás por ahí. Levantaste la mano, pero tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Ahí, ¿Ahí me escuchan? perfecto. Ah, bueno, gracias. Quería, respecto a los enjambres que uno captura, más allá de poder hacer el análisis de varroa y en este caso curar contra varroas, como no hay cámara de cría donde uno pueda poner las cintitas, ¿cuál sería la forma de curar por varroa en este caso? No sé si hay algún otro tratamiento que se pueda llegar a hacer de forma preventiva, pero por lo que escuché tengo entendido que no. Tema aparte, esa sería la pregunta. Y lo otro respecto a, no a enfermedades, sino que a veces respecto a los caballetes, los que tenemos pocas colmenas, en mi caso los pongo arriba de sillas de caño, pongo un poquito de grasa para que no suban hormigas, cucarachas y otro montón de bicharraqueríos que quiere andarse subiendo. Bueno, la silla, vamos a ver cómo te va con la silla, porque ya la silla tiene un arranque bastante alto y cuando tengas que seguir poniendo y trabajar, capaz que se te dificulta un poco. Me parece un poco alto, no sé qué decís vos, Claro. Eduardo. No, no, claro, cuando se te cortó a vos que me preguntó la altura, yo le dije, fíjate porque a veces medio metro está bien, pero lo que no sea muy alto, porque después cuando le empezás a agregar material te queda altísimo y es re Claro, incómodo para trabajar. Entonces, lo importante es que tenga un espacio de ventilación de aire abajo, digamos, que no esté apoyada en el piso o que no esté, porque una persona me preguntaba por pallet. Y a veces lo que hace el pallet es que si le pones un solo pallet te queda medio abajo con el tema de la humedad y no hay mucha circulación, porque después empieza a crecer el pasto y eso hace que no circule. Pero bueno, la altura sí es más o menos esos 30, 40 centímetros. Eh, tal cual. y después con respecto a la barroa, me imagino que debe ser a los enjambres que ya son una colonia.
Sí, o se le puede poner la tablita entre medio de los panales que hacen ellas, y si no, la pastilla de Baldán, lo que tiene es que se puede partir, entonces también es medio fácil para colocarla. No, enjambre, sí, no colonia. O sea, no tengo Ah, panales. y el enjambre te lo tenés que poner con cuadros, si no, ¿cómo lo pones? Claro, por eso. O sea, para un enjambre que no tienen desarrollados los cuadros, que no tienen celdas, no se puede hacer ninguna curación hasta que no esté eso. No, el enjambre, si cuando vos sacás, por ejemplo, una barba de una rama, lo que haces es ponerle cuadros, lo pones en un nucleero con cuadro y ahí ya lo desarrollan. Reina tiene que tener, el enjambre tiene que puede ser que esté virgen, pero reina debe tener. Entonces lo que se hace es se baja, se captura el enjambre, se ponen cuadros, eh, y ahí haces el monitoreo. Ok, entonces sí o sí la cura es sobre los panales, sean originarios de una colonia o sean de los que uno les coloca, pero siempre sobre los cuadros, entonces la cura. Sí, hay productos que podés gasificar. No quería decirlo porque lo voy a complicar. Sí. Un enjambre, vos fíjate que solamente va a tener barroa forética, o sea, la barroa que está apoyada en el cuerpo de la abeja, porque no tiene nido de cría, todavía no desarrolló, no construyó. Lo que tenemos es una cantidad de abejas que están buscando un nuevo destino, dónde meterse, y si vos interceptás esa búsqueda, lo que vas a hacer es ponerla dentro, como decía Eduardo, dentro de un nuclero. Y en ese nuclero vos vas a poner cuadros, pero eso le va a llevar unos días armar toda la cuestión. No mucho, vos fíjate que hay una reina que necesita ovar, que por naturaleza está queriendo desarrollar el nido. Entonces, a lo mejor a los 2-3 días ya tenés una incipiente nido de cría y posibilidades. Mientras tanto, unas tiras de oxálico, bueno, yo porque uso solo oxálico, pero unas tiras lo que van a hacer es, en todo caso, eliminar a esa barroa forética que pueda traer el enjambre. No sé si compartís este criterio, Eduardo. Sí, totalmente, sí. Se puede gasificar, por eso yo no quise tampoco, pero sí, es como dice Mónica, digamos, solamente va a haber barroa forética pegada al cuerpo de la abeja, porque todavía ni cría no se desarrolló, pero en los pocos días sí. Lo que se hace es, la abeja cuando vos le pones los cuadros en un enjambre, enseguida van a trabajar sobre el cuadro, así que se pegan a los cuadros y se cura como una colmena común. Primero hay que hacer el muestreo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, varias cosas entonces. Veo que somos 62 participantes en este chat, o sea, creo que no debe haber habido inconveniente para entrar hoy. De todos modos, como hacemos siempre, la clase a través de los grupos de cada asociación, los vamos a ir subiendo. Ah, O sea que mirá, van a tener perdón, la Mónica, posibilidad de verlo de nuevo, acá estoy leyendo sobre una todo pregunta. que tiene una... Ah, perdón. Estoy leyendo acá, me metí en el chat. ¿Cómo Sí, se sí. hace el jarabe? Pregunta. ¿Eso hay una clase o no de alimentación? ¿O lo- Sí, yo creo que si no lo vemos en la clase virtual, lo vemos seguro en las prácticas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver. Los jarabes Bien, tienen distintas formas, ¿eh? sí, Hay que saber para qué estamos preparando ese jarabe. Si sí, para incentivar, si para estimular, para alimentar. sí, hay jarabe de maíz, de azúcar. Pero bueno, sí, por ahí lo vemos en las clases prácticas o en la clase, va a haber una clase de alimentación, seguro. Sí, es muy probable. No sé si me estoy, porque tengo acá unos, a ver, 6 nuevos.